Evangelio según San Lucas, capítulo 9, vamos a leer del versículo 57 al 62. Sabemos que Jesús fue, estando en la tierra, un personaje muy especial, ¿verdad? Y tal como lo dice este subtítulo, había gente que quería seguir a Jesús. Entonces vamos a ver qué fue lo que respondió Jesús, ¿verdad? Cuando hubo algunos que le hablaron del deseo de su corazón de querer seguirlo. Lucas 9, del 57 al 62, leo como está escrito en el nombre del Señor. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Parecen como palabras fuertes, palabras un poco rudas de parte del Señor, pero en el fondo lo que quería traspasarle a estas personas que le estaban diciendo, te seguiré, ¿verdad? Donde quiera que tú vayas. Y en el fondo lo que Jesús le responde es, ¿estás seguro que me quieres seguir? Donde quiera que yo vaya. Porque le dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el fondo era, ¿de verdad me quieres seguir? Esta es mi realidad, le dijo Jesús. Yo voy, anuncio el Evangelio, pero la realidad o en la intimidad es muy distinto. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sabemos que Jesucristo andaba por todos los lugares predicando el Evangelio. Y luego otro le dice a Jesucristo, sígueme. Y este personaje le dice, pero deja que primero entierre a mi padre. Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí no es literal lo que le está diciendo a Jesucristo, sino que lo que está diciendo es que si vas a tomar la decisión de seguirme, esto tiene que ser urgente. Y seguirme tendría que ser tu prioridad. En el fondo eso es lo que le dijo Jesucristo. Habrán cosas que hacer, pero si decidiste seguir a Cristo, esa debería ser nuestra prioridad en la vida. Amén. Entonces, hoy día quise ponerle a esta enseñanza atendiendo al llamado. Me acordé de las Dorcas, activa tu llamado, pero es estar atendiendo el llamado, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros durante el día recibimos distintos llamados, ¿verdad? Nuestro celular suena probablemente más de una vez al día. Algunos números son deseables y otros números no son tan deseables, ¿verdad? Y no lo digo por las personas, sino que porque a veces nos suena, por ejemplo, un spam, que nos suena más de una vez al día, o nos llaman de cualquier otra parte, un número que no conocemos, y por lo general el número que uno no conoce tiende a no responderlo. Y uno no lo responde y por lo general lo bloquea, ¿verdad? Para que no vuelva a sonar nuestro teléfono de ese número. Entonces, pero cuando nos llama alguien, probablemente que estábamos esperando una llamada, atendemos con prontitud, ¿verdad? Sea quien sea, un amigo, una amiga, la mamá, el papá, depende de cómo esté la situación. Uno responde con prontitud, ¿verdad? Y Jesucristo aquí hizo un llamado especial, porque le dijo a uno, sígueme. Y es el mismo llamado que nos hace hoy día a nosotros. Sígueme. Pero el seguir implica un sinfín de sacrificios y seguir a Cristo implica un sinfín también de beneficios. Porque seguir a Cristo probablemente no sea fácil, pero tampoco es algo que no se pueda hacer o algo que nos traiga dolor. Por el contrario, nos trae bendición, trae vida abundante, trae vida eterna hacia nosotros. Entonces es necesario que si tomamos la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad?, no miremos hacia atrás. Y Jesucristo no tenía, bueno, mucha gente le seguía, ¿verdad? Cuando lo escuchaban en sus sermones, el Sermón del Monte, un montón de gente lo siguió, ¿verdad? Tanto así que se habla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
y dice que en una alimentó a 5.000, sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión alimentó a 4.000, sin contar mujeres y niños. Entonces era mucha gente quienes buscaban a Jesús, pero era poca gente que seguía a Jesús. Porque por lo general la gente escuchaba, si eran de Judea, escuchaba a los de Judea. Si iba a Samaria, escuchaba a los de Samaria, pero no es que la gente seguía mucho a Jesús. Por eso él se vio la necesidad de buscar personas que le siguieran y quisieran hacer el trabajo que él les iba a encomendar. Entonces, esto no se trata solo de estar donde Jesús está o de solo oír donde Jesús, ¿verdad? O lo que podría hacer en favor de nosotros o de la iglesia. Se trata de un compromiso con Dios, un compromiso de seguir a Jesucristo. Por algo solo eligió a 12. Si no, habría tenido 5.000 discípulos, sin contar mujeres y niños. 4.000 discípulos, sin contar mujeres y niños. Pero tuvo 12, porque estos 12 aceptaron seguir a Cristo. Tarea fácil no fue para sus discípulos, ¿verdad? Tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo. Tuvieron que dejar familia. Pero en el mismo momento Jesucristo les dice, todo lo que ustedes han dejado será recompensado por haber obedecido al llamado del Señor. Entonces, cuando seguimos a Cristo, hay recompensa. Qué bueno es el Señor, porque sin merecerlo, aún así Él nos da recompensa cuando tomamos la decisión de seguir al Señor. Entonces, cuando la Biblia nos habla de discípulo, nos habla de un seguidor de Cristo, de alguien que estaba ahí, día y noche con el Maestro. Y los 12 estaban día y noche. ¿Se quedaban dormidos? Se quedaban dormidos. Pero estaban día y noche con el Maestro. Entonces, un seguidor de Cristo no es un simpatizante. No es alguien que le agrada una cosa o la otra, que esté relacionada con Dios, sino que es algo permanente. Yo me levanto pensando en cómo agradar a Cristo, porque mi meta es seguir a Cristo. Y yo me duermo pensando en qué puedo hacer para ser un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, alguien que sigue, un discípulo es alguien que sigue la vida de otra persona e imita su enseñanza. Eso es un discípulo. Por eso sus discípulos marcaban la diferencia dentro de la sociedad en la que vivían. ¿Recuerdan cuando Cristo fue apresado? Reconocieron a Pedro por la forma en que hablaba. Tú hablas igual que él. Entonces, cuando somos discípulos o cuando somos seguidores de Cristo, algo se tiene que notar. Tiene que haber una evidencia de que yo vivo una vida con Cristo. Tiene que haber una evidencia de que yo sigo los pasos del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Imitar las enseñanzas. Sabemos que Jesucristo hizo muchos milagros estando en la tierra, principalmente en su ministerio. Y cuando Él asciende a los cielos, los discípulos también empezaron a hacer milagros. ¿Recuerda el cojo que estaba ahí a la puerta que se llamaba la Hermosa? Milagro. Y no fue hecho por Jesucristo, fue hecho por sus discípulos. Porque caminaron tan de cerca con el Maestro que aprendieron a confiar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es glorioso cuando ahí Pedro y Juan miran al paralítico y le dicen, no tengo lo que tú quieres, pero tengo lo que necesitas. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y una vida entera estando allí postrado por haber creído, ¿verdad?, en Jesucristo, cambió su vida para siempre. Y dice que todo el pueblo supo de este milagro, porque él se levantó y daba glorias a Dios por el milagro que habían hecho en favor de su vida. Entonces, esto debiese ser un desafío para nuestra vida, hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Y Él lo dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, pero hay que orar con fe. ¿Y cómo oramos con fe? Cuando yo conozco al Señor, cuando le sigo de cerca, yo sé que Él lo va a hacer. Y si no lo hace, también lo voy a entender, porque estoy tan cerca del Maestro que entiendo cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Sea buena, sea mala, a nuestro parecer, porque la voluntad de Dios siempre, siempre es buena, perfecta, es agradable. Al ojo humano parece no serlo, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en lo que ocurre el fin de semana.
¿Habrá sido la voluntad de Dios buena? La muerte de una niña de 1 año y 1 mes. Pero después a la postre uno entiende, ¿verdad?, que lo que Dios hace es bueno. Entonces, el llamado, una cosa es escuchar el llamado y otra cosa es atender al llamado. No sé por qué pasa que las mamás nunca responden el teléfono. ¿Les pasa? Mi hijo todavía no me llama, así que yo respondo el teléfono. Pero las mamás nunca responden el teléfono. ¿Por qué pasa eso? ¿Me pueden explicar? Entonces, ellas, no sé si no escuchan el teléfono, no sé. Pero pasa que pocas veces responden. Entonces, una cosa es que escuchemos el llamado del Señor y otra cosa es atender al llamado del Señor. ¿Recuerda cuando probó el corazón del rico? Le dijo, sí, ven, sígueme. Tú puedes seguirme. Pero le dijo, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme. Ay, dijo el rico, le tocaron la fibra, no pudo. Porque amaba más el dinero que a Jesús. Entonces, él escuchó el llamado, pero no atendió al llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el llamado? ¿Cuántos de nosotros hemos atendido al llamado? Ayúdenos el Señor. Porque para seguir a Cristo hay que dejar cosas. Por eso le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertas. Le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. No es apto. Entonces es porque algo más quiere Dios de nosotros. Algo más quiere Jesucristo de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él siempre va a respaldar nuestra vida cuando tomemos la decisión de seguirlo. ¿Recuerda cuando llamó a Pedro? ¿Qué había pasado con Pedro? Había estado toda la noche intentando pescar algo. Toda la noche. Y no había podido sacar nada, ni un pez. Pero cuando él atendió el llamado y cuando obedeció a la orden de Jesús, hubo un cambio radical, hubo una transformación. Dice que él obedeció y le dijo, Jesucristo, tira la red a la derecha. Pero hemos pescado toda la noche y no aparece nada. Tira la red a la derecha, le dijo Jesús. Dice que la red se rompía de la abundancia de peces que lograron sacar por atender al llamado de Jesucristo. Entonces, cuando atendemos este llamado, algo pasa alrededor de nosotros, algo pasa en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos. Estos 12 nunca volvieron a ser los mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el llamado de Jesucristo en los discípulos impactó de tal manera su vida que ellos cambiaron su forma de vivir. Tanto así que les dijo, ya no van a ser pescadores de peces. Ahora es otro trabajo que tienen que hacer. Hay que ser pescadores de hombres. Amén. Y el llamado de Jesús se mantiene vigente. Esto no era solo para ellos. No era solo para Pedro, para Juan, para Jacobo, para todos los que llamó en su momento. El llamado de Jesús se mantiene hoy día vigente. Él nos llama todos los días. Entonces es necesario atender y responder al llamado de Jesucristo. ¿Y a quién llamó Jesús? ¿Y quiénes eran? Voy a nombrar solo algunos. Mire, Pablo, Andrés, Santiago, Juan y Felipe eran pescadores, no solo Pedro. Todos ellos eran pescadores. Entonces, los pescadores son aperrados. Los pescadores se levantan de madrugada. No se levantan temprano, se levantan de madrugada. Aguantan frío, mucho frío, porque en la madrugada es cuando más hace frío, sea verano o sea invierno. Cuando baja más la temperatura es en la madrugada. Soportaban el frío, sabían esperar porque tenían que echar la red y esperar a que se llenara y tirar la verdad ahí dentro del bote. Algo conozco de la pesca. Y además eran madrugadores. Estaban atentos a lo que podía ocurrir. Entonces, cuando Cristo nos llama es porque algo ve en nosotros. Entonces, en estos pescadores vio un gran potencial. A lo mejor no eran abogados, no eran psicólogos, no eran profesores, no eran músicos expertos, pero eran pescadores que decidieron seguir a Cristo. Mire, Mateo
era un cobrador de impuestos. Y en ese tiempo a los cobradores de impuestos no se les veía bien, ¿verdad? Porque se sabía que hacían negocios medios turbios. Entonces nadie los quería. Pero algo bueno vio Jesús en Mateo, por algo lo llamó. Y Mateo no se lo escuchó, sino que atendió al llamado. Y fue uno de los fieles allí, en el trabajo, en la obra del Señor. Judas Tadeo, no Judas Iscariote, sabemos que Judas estaba a cargo de las finanzas, ¿verdad? Pero Judas Tadeo era un agricultor. Entonces, Jesucristo en esta diversidad seleccionó a distintas personas que hacían distintas cosas para ponerlos en la obra del Señor y que dieran fruto. Y de eso se preocupó Jesucristo estando con ellos. Los enseñó de tal forma que cuando Él ascendiera al cielo, estos discípulos pudieran seguir dando fruto. Y así fue. Porque nosotros hasta ahora conocemos y estudiamos y aprendemos de la vida que hicieron los discípulos después de que Cristo ya no estaba con ellos. Nosotros hoy día no vemos al Maestro, no vemos a Jesucristo, pero entendemos quién es a través de su palabra, entendemos quién es a través de las Escrituras, de lo que escribieron los San Lucas, ¿verdad? De lo que escribió Mateo, Marcos, Juan, y de toda la Biblia, de toda la palabra del Señor. Pero para conocer a Cristo de verdad, no solo tengo que leer la Biblia, sino que tengo que seguir a Cristo, caminar de cerca con Cristo. Eso sí lo quiero conocer, porque si no lo quiero conocer, podemos ser simpatizantes, ¿verdad? No, yo voy de vez en cuando, voy cuando puedo. Pero Dios no quiere eso. Usted puede venir cuando quiera, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted esté siempre, que usted atienda su llamado siempre, todos los días. Y en cada momento que el Señor lo solicite. Y no hablo solo del congregarse, hablo de buscar a Dios en la intimidad, hablo de sentir la presencia del Espíritu Santo en todo momento de nuestra vida. Hablo de disponer nuestra vida en las manos del Señor, nuestros planes, nuestros sueños, nuestro futuro, nuestro presente. Entregarle hasta nuestro pasado al Señor. Eso es seguir a Cristo. Descansar en el Señor. Vivir un futuro con Cristo, un presente con Cristo. Y no es solo congregarse, mucho más que eso. Congregarse es algo que viene como por naturaleza. Amo tanto al Señor. Me congrego, si esa es la forma que tengo de honrar al Señor. Entonces, necesitamos tener este llamado activo en nuestra vida. Atender al llamado de Jesucristo. Por algo dijo, toma tu cruz y sígueme. Y por donde quiera que iba decía, síganme lo bueno. Y aquellos que seguían a Jesús, había un cambio de vida. Bendito sea el Señor. Entonces la pregunta hoy día, ¿somos capaces de atender al llamado de Jesucristo? ¿Y sabe que esto es voluntario? Jesús no obligó a nadie. Pero sí les dijo las cosas claras desde el principio. Por eso le dijo a mira, las zorras tienen casa, tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Puede seguirme, pero esto pasa, esto es. Y hoy día nos ocurre a nosotros. Puedes seguirme, pero mira, vas a tener que renunciar a ciertas cosas. Vas a tener que aprender a confiar en mí, aun cuando no tengas nada. Vas a tener que aprender que Cristo abre aquello que está cerrado, pero también cierra aquello que está abierto, si es su voluntad. Y todas esas cosas se van aprendiendo y las vamos asimilando en nuestro espíritu cuando caminamos cerquita de Dios. Porque si yo camino lejos, es difícil que entienda cuál es la voluntad de Dios. Cuando caminamos de lejos, aparecen estos cristianos que se rebelan. Ay, es que el Señor no me cumplió esto. Como que si el Señor tuviera la obligación de cumplirnos a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos la obligación de estar cerca del Señor. Entonces, cuando atendemos al llamado, viene acompañado de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Y arrepentirse significa, lo aprendíamos hace años atrás, el arrepentimiento es darle la espalda a eso que no me hace bien. O sea, no vuelvo a mirar aquello que no me hace bien.
No vuelvo a hacer eso que no me hace bien, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido ser discípulo. Entonces arrepentirse es cambiar de opinión. Y de los arrepentidos es el reino de los cielos. Cuando yo me arrepiento, modifico las actitudes que no agradan a Cristo. Cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de ser. Y camino y pienso en función de agradar a Cristo. Eso debería ser, ¿verdad? Si hay algo que no está correcto en nuestra vida, comienza a incomodar cuando seguimos a Cristo de cerca. Porque eso es lo que hace su Espíritu. Nos revela lo que está bien y lo que está mal. No sé si me puede ayudar con Hechos 2:38. ¿Recuerda cuando descendió el Pentecostés? Creo que todos lo recordamos, es lo que más nos enseñan. Ese día glorioso, ¿verdad? Que desciende el Espíritu Santo y todos los que estaban ahí fueron llenos de la presencia del Señor. Y no solo ellos fueron impactados, sino quienes estaban a su alrededor también. Entonces, comenzaron a decir, oye, estos están ebrios. Son las 3 de la tarde, es súper temprano y están ebrios. ¿Y quién se levantó? ¿Un simpatizante? Un discípulo se levantó y habló y les dijo, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando yo sigo al Señor? Arrepentirse. Le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quieren recibir este regalo? En el fondo les decía Pedro, lo mismo que estamos viviendo nosotros, hay que arrepentirse, hay que cambiar de vida, hay que cambiar de actitud, hay que cambiar de pensamiento y hay que aprender a depender del Señor, por muy difícil que sea en ocasiones. Pero hay que aprender a depender del Señor. Es lo único que tienen que hacer. Arrepiéntense y bautícense. Y ustedes van a ser los únicos beneficiados. Se les van a perdonar los pecados y van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el don, el regalo, es algo glorioso. El Espíritu Santo fue lo que permitió que los discípulos pudiesen hacer milagros. El Espíritu Santo permitió que Pedro al caminar solo su sombra sanara a los enfermos. Entonces, cuando creemos y cuando decidimos seguir a Cristo, Él va a actuar a nuestro favor. Él va a hablar por nosotros. Porque este Pedro, el mismo que se escondió, el mismo que negó a Jesucristo, se levantó, fue el único que se levantó y fue capaz de decir, esto no es algo nuevo, esto ya estaba escrito, esto ya se había dicho antes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la autoridad viene sobre nuestra vida cuando nos arrepentimos y decidimos seguir a Cristo. Entonces necesitamos creer en el Señor y necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? Porque los discípulos creían en Dios, creían en Jesucristo, pero también tenían que creer a lo que Él les decía. Por algo les creyó y echaron la red a la derecha y esa red salió repleta de peces. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba allí orando y se le aparece esta visión? Le costó a Pedro, pero le creyó al Señor. Le creyó lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo y fue a la casa de Cornelio. Y la vida de Cornelio y de toda su familia cambió para siempre, porque Cornelio era un hombre que conocía a Dios, pero de lejos. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre su casa, sobre todos los que estaban ahí. Y ahí dijo Pedro, recién ahora entiendo que esto no es exclusivo para algunos, esto es para todos los que quieran recibir a Cristo. Así es. Entonces, es importante creer en el Señor y creerle al Señor. Si vamos al último versículo que leíamos, el versículo 62, le dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y qué significaba poner la mano en el arado? En la agricultura, antes de sembrar,
Eso era poner la mano en el arado. Antes de sembrar la tierra, hay que abrir los surcos, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Luego hay que remover el suelo para sacar la tierra que no está tan buena. Y hay que ablandar la tierra. Pero hay un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando se hace bien el trabajo, cuando se hacen bien los surcos, va a permitir que haya una mejor filtración de agua cuando vengan las lluvias y el riego, y va a permitir un mejor desarrollo de las raíces de aquello que está plantado. Y para que salga bien, para que queden bien los surcos, el agricultor no puede mirar para los lados ni tampoco puede mirar para atrás. Porque al hacerlo, el surco queda chueco y no se cumple la función que les acabo de decir. No se remueve la tierra, no se riega bien lo que está plantado y tampoco tiene un buen desarrollo. Por eso Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. Me imagino que el agricultor tenía hartas distracciones y tenía que ir concentrado para que el caballo no se fuera para otro lado o para que el instrumento que tenía ahí no se fuera para ninguna otra parte. ¿Usted ha visto algún surco chueco cuando pasa por algún plantío? Yo no he visto surco chueco. Y si hay uno chueco, está seco. Entonces necesitamos, por eso le dijo, pongan la mano en el arado, pero sigan mirando para adelante. No miren para atrás. Ya no miren, no sé, es que antes sin el Señor lo pasaba mejor. Es que sin el Señor no tenía pruebas. Es que sin el Señor no tenía enfermedades. Pone la mano en el arado y mira hacia adelante. Para tener buenos resultados. Para tener un buen desarrollo en Cristo. Hay que poner la mano en el arado y mirar a Cristo, al blanco perfecto que es Él. No importa lo que pase a nuestro alrededor. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, a lo mejor hay distracciones, hay un sinfín de cosas que nos van pasando en la vida. Pero cuando ponemos la mano en el arado y decidimos caminar con Cristo, Él se encarga de todo. Él toma el control de nuestra vida porque nosotros decidimos darle el control de la nuestra. Entonces necesitamos, ¿verdad?, enfocarnos en Cristo. Que Él sea nuestro foco. Qué lindo lo que contaba nuestra hermana Miriam, de nuestra hermana María Eugenia. ¿Puso la mano en el arado María Eugenia? ¿Le costó ponerla? Le costó poner la mano. Pero no miró hacia atrás. Gloria a Dios. María Eugenia, bueno, todos la conocemos, pero del día en que decidió caminar con Cristo, Dios fue transformando su vida hasta el día de hoy. Y se empezó a notar desde adentro hacia afuera. Pero eso fue porque su esposo también decidió poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Entonces también es importante animarnos los unos a los otros. Pon tu mano en el arado y no mires hacia atrás. Decide, toma la decisión de seguir a Cristo. Y no un día sí, un día no, un día quizás, un día tal vez. Es que un día hace frío, que el otro día hace mucho calor. Sigue a Cristo. El Señor sabemos cómo es Dios, ¿verdad? Él es todo o nada. Él nos ama a todos, ¿verdad? Él nunca va a rechazar a nadie. Pero es todo o nada. Dice que es mejor que sea frío o caliente. Pero que tibio no le agrada al Señor. Entonces, cuando hacemos bien el trabajo, hay buenos resultados. Y cuando se hace bien ese trabajo, miren, la tierra está seca ahí, porque está haciendo recién los surcos. Pero esos resultados podemos tener. Estamos llamados a crecer, a multiplicarnos. Y a lo mejor si usted este año no se puede multiplicar en otro, sienta el desafío de usted crecer en el Señor. De madurar, de crecer, de decidir seguir a Cristo. Y no volver atrás. Y eso es lo que queremos ver. Es lindo cuando uno pasa por las carreteras por lo general y ve esa escena, pero para que crezca eso hay todo un trabajo antes. Hay sacrificio, hay exponerse al sol,
al viento. Pero cuando se hace con Cristo, vamos a tener los resultados que esperamos. No sacamos nada con esforzarnos nosotros mismos, ¿verdad? Sin invitar al Señor en este trabajo. Sin invitar a que su Espíritu Santo vaya con nosotros. Entonces, si queremos disfrutar, porque qué rico sería ir al campo, ¿verdad? Sacar una lechuga y comérsela fresquita. Entonces, si queremos disfrutar de eso, necesitamos atender al llamado del Señor. Si me ayuda con Filipenses, capítulo 3, los versículos 13 y 14. Si hubo alguien también que decidió seguir a Cristo, que puso su mano en el arado y no miró para atrás, fue el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque tienen que quedar cosas atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro final, nuestra meta. Eso es lo que nosotros esperamos. Ser un día llamados por el Señor. Y cantamos cuando ese himno tan lindo, ¿verdad? No me importa sufrir, no me importa lo que el hombre pueda hacerme. Si tú estás a mi lado, estoy confiado, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque quiero escuchar al final, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miremos al Señor. No importa cómo estemos hoy día, miremos al Señor. Atendamos al llamado del Señor. Porque no es un spam. Es Cristo el que nos llama. Es Cristo el que quiere bendecirnos. Es Cristo el que quiere animar nuestra vida. Es Cristo el que quiere que nos desarrollemos de una manera completa. Ha visto que se cuida mucho, ¿verdad? Las siembras, que nadie entre y saque la fruta o que saque el plantío antes de tiempo, sino que se saque cuando ya está listo para ser consumido, listo para ser disfrutado. Entonces disfrutemos el proceso, por muy difícil que sea. Tengamos fe en que Dios va a recompensar nuestra vida porque hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Amén. Nada malo nos puede pasar estando con el Señor. Todo lo contrario. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir que una de las mejores decisiones en nuestra vida ha sido seguir a Cristo. Con momentos buenos, momentos no tan buenos, pero han sido más los buenos que el Señor nos ha permitido vivir. Y ojalá todos conozcan a este Cristo, pero esa es tarea de nosotros. Que muchos conozcan al Señor y que también decidan seguirlo, ¿verdad? Por quién es, no por lo que Él hace, sino no por lo que nos puede dar, sino porque es Dios. Y siendo Dios merece toda mi admiración, merece mi incondicionalidad, merece el que yo le siga a pesar aún de las circunstancias. Amén. Póngase en pie y que oramos al Señor.